Minutos, estamos ya listos aquí en la mesa de los lunes en Grupo Fórmula. Emilio Álvarez y Casa del Frente Nacional Ciudadano. Buenos días, Emilio. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todos bien acicaditos? Todos bien, guapísimos. Nos cortamos el pelo, todos bien elegantes, para venir aquí con Azucena alineaditos, ¿eh? Qué presumido eres. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Buenos días, diputado. De manera presencial. Así es, ya le extrañamos la vez pasada. No, lo digo por otros que aparecen en el tablero. Ah, no los están. fantasmas, los duendes, ¿verdad? Del Congreso. No es la primera vez, ¿eh? No es la fue- primera no fue vez la que hay primera duendes vez. ahí en el Congreso. No, ni en esta legislatura es la primera vez al Sí, parecer. sí. Raúl Bolaños del Partido Verde, ¿cómo estás, Raúl? Susana, qué gusto saludarte, a mis compañeros, a mi colega Rubén Moreira, que ahora se integra otra vez. Qué gusto estar con ustedes. Qué bárbaros, es que no dejan ir una. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás, ex senador? Bien, Azucena, muy contento de estar aquí contigo, con mis compañeros. Igualmente. También se cortó el pelo. También me muy corté el trajeado, cabello. muy bien, muchas gracias por Traje la corbata referencia. Oigan, bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos momentos respecto pues al debate que se dará mañana en la Suprema Corte de Justicia, este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que apunta a determinar que la reforma judicial podría ser parcialmente invalidada. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. De acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Bueno, pues ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué posponer la discusión, Israel? ¿En qué cambiarían las cosas? Lo que pasa es que con la reforma que se aprobó constitucionalmente y que salió publicada el 31 de octubre, o sea, fue el jueves, el viernes entra en vigor, tiene un transitorio que dice que todos los asuntos que se encuentren en trámite deben resolverse con base en esa reforma constitucional que dice que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y el amparo son improcedentes cuando se busquen controvertir reformas o adiciones a la Constitución. Es decir, esa improcedencia se vuelve obligatoria para todos los jueces, ministros, magistrados a partir del viernes. Por lo tanto, los asuntos que están en trámite, incluyendo las acciones de inconstitucionalidad que presentó precisamente el PRI, el PAN, MC, etcétera, deben de sobreseerse porque son improcedentes según esta reforma constitucional. Sobreseer quiere decir cerrar el caso, ni siquiera entrar al estudio del fondo. Desechar, adiós, desechar, se acabó. sí, porque hay una causal de improcedencia a nivel constitucional. Por eso, el proyecto que presentó Carrancá, además de haber sido ilegal e inconstitucional, de entrada, debe de desecharse por esta reforma. Hablé con él y me dijo que no. Lo contrario. Que lo contrario, que no se sobreseía o no se podía desechar este proyecto que se discute mañana, Rubén. Bueno, varias cosas. La primera, pues qué modos de hacer las cosas, ¿no? Bastante fuera de la formalidad, bastante distantes de lo que es la deliberación democrática. Fíjate que en el 2016, Andrés Manuel López Obrador, que era presidente de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad y en un recurso de reclamación señaló tres cosas. La primera, que sí se podía revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales. La segunda, que se afectaban los derechos humanos, que es ahora el caso. Y la tercera, y muy interesante, él se quejaba de que tan solo un mes las legislaturas de los estados se habían pronunciado. Ahora fue en 24 horas. Es un total descaro. Ajá. Y si a esto sumas que ellos se asumen representantes del pueblo, que no lo es, tienen el 54% de la voluntad popular, se quedaron con más, se llevaron senadores, que eso también es burlar la voluntad popular, y ahora aparecen fantasmas en el tablero, pues todo esto está muy desasiado.
Esperemos a ver qué dice la Corte, como en cualquier democracia occidental. Imaginemos que la Corte resuelve que es inconstitucional. ¿Le van a echar las tanquetas? Porque eso es lo que pareciera, ¿no? Porque si bien el legislativo o el ejecutivo dice no voy a resolver, en el judicial sí se van a tener a la sentencia que ellos mismos propongan. Creo que sigue sin entenderse, Emilio, la magnitud de la decisión de mañana, la relevancia de la Suprema Corte. Si se aprueba el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá y no acata el Poder Judicial y el Legislativo, ¿cuáles son los escenarios en la vida real a los que nos podemos enfrentar? La entrevista que te dio el ministro Juan Luis González Alcántara es muy revelador. Incluso el escenario que ahora nos presentaste con el diálogo de la presentación de Claudia Sheinbaum era justo ese escenario. Es decir, ya se había causado instrucción, ya estaba cerrada. Incluso lo dijo, pueden hacer una nueva reforma constitucional si quieren, pero la interpretación la hace la Corte. Y previó exactamente este escenario en tu conversación. Y lo que dijo el ministro tiene que ver justo con una crisis constitucional. Lo que eso puede implicar no solo es una crisis de confianza, no solo que la presidencia reitere el desacato, es decir, no han obedecido jueces, pero no obedecer a la Suprema Corte va a prender todas las alertas internacionales de que México entra a una etapa de república bananera. No se respetan las resoluciones judiciales, no se respeta la Suprema Corte, ningún inversionista va a tener confianza después de si Claudia Sheinbaum decide hacer eso. Mañana puede ser un día quiebre para México en términos de la no atención ni al desacato por parte de la presidencia y a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay respeto a las instituciones, que una mayoría espuria, efectivamente, la que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, están llevando a México al camino del autoritarismo. Raúl, ¿qué dices? Gracias, Azucena. Mira, yo creo que primero no hay que adelantarnos a lo que va a suceder en la Corte. Yo tengo esperanza y fe que va a haber ministros que se van a pegar a una correcta interpretación judicial y que van a hacer lo que varios de sus pares, que todos los que estamos en esta mesa respetamos, como el ministro Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Juanito Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Fernando Franco, la propia Margarita Luna Ramos y Pardo Rebolledo, ya establecieron en precedentes anteriores que no se puede impugnar las reformas constitucionales. Es que ahí nos confunden porque dándole sí la, o no. Aquí yo me puse a estudiar la posición de varios ministros respetables, incluso que ellos aceptaban su militancia en Acción Nacional, como miembros activos de Acción Nacional, que decían que no se podía impugnar una reforma constitucional. ¿Pero como una definición de la Corte? Como una definición personal de cada uno de esos ministros. ¿Por qué? Porque iba en contra del 135 constitucional. Vayamos un poco atrás. La Constitución de 1824 y de 1836 eran rígidas, no se podían reformar. La del 57, que deriva esencialmente en la del 17, tienen el artículo 135 que le da el poder constituyente al legislativo para reformarla. Pero entonces, ¿en qué nos quedamos, Rubén? Porque la Corte dice que no se pueden impugnar la Constitución. Ustedes dicen que sí se puede impugnar la Constitución según la Corte. ¿Cuál es la verdad? Yo pondría el tema rápido en dos cosas. El tema es una mayoría que se convierte en constituyente permanente puede variar la esencia de la Constitución. Y se tienen que poner ejemplos. O sea, puede decir mañana vamos a limitar los partidos políticos, vamos mañana a cambiar de Estado federado a unitario, cosa que ya pasó en el 19, o no lo puede hacer. Bueno, hay un grupo de especialistas que dicen que no. Y además está el artículo primero. En el artículo primero hay progresividad de los derechos humanos. ¿Se puede limitar por esa mayoría? Ese es por un lado. Ahí voy, por una parte. Ahora, hay que tener cuidado con los precedentes de la Corte, porque los precedentes son eso, pero también se pueden cambiar. Ahora, yo respeto muchos personajes que se señalaron acá, pero voy a poner uno, que lo que dice mucho, el maestro Gudiño Pelayo. Él estaba en contra de la Comisión de Derechos Humanos. Él escribió un famoso libro que se llamaba El Estado contra sí mismo. Entonces, pero perdón que interrumpa, Rubén, porque Gudiño Pelayo, él mismo decía que si procediera un amparo en contra de una reforma constitucional, estaríamos hablando de dos constituciones. Pero te pongo uno, Saldívar. Te pongo otro nombre, Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel López Obrador no era ministro. Te pongo tres. Adán Augusto, te pongo 4. Monreal, te pongo 5. Ernestina Godoy. Es decir, cuando Morena era oposición sí se podía.
Y ahora que son gobierno, no solo no se puede, tratan de blindar constitucionalmente, legalmente e espuriamente cualquier mecanismo de defensa de lo que ellos consideran. Lo grave que aquí está es que Morena ha tenido un proceso de regresión autoritario, Morena y sus aliados, porque aquí está el verde. El fenómeno de regresión es gravísimo. Y lo que esto implica es que solo existe el México que ellos quieren. No hay posibilidad. Y en caso de controversia, para eso tenemos los tribunales. Y la última instancia es la Corte. Y ahora tenemos un gobierno que se siente en capacidad, porque se le pega la gana, no atender a los jueces. Mañana podemos ver el fin de la Suprema Corte. Ni más ni menos. Porque si no atienden a lo que... Entonces solo van a atender, lo hemos dicho acá en otras ocasiones, lo que se les pegue la gana. Testimonial Pero la además opinión no de lo la hiciste, Corte. además no lo hiciste, pero lo pensaste. Ellos también quieren aislar a México del mundo. Quitaron lo que iban a poner. Lo que genera incertidumbre es que un juez, sin fundamento legal, decida cosas que son absolutamente inconstitucionales e ilegales. En lo opinión que dijo, del señor, ¿verdad? No, mira, lo que En dijo opinión del Alcántara señor. Carrancá es un absurdo jurídico. El proceso Que por cierto va lo incluso propuso a la Morena. ejecución de la sentencia. Es lo que está mintiendo, así como mintió, por ejemplo, sale Norma Piña con Adela Micha y dice que no se reunieron en la casa de Carrancá, y luego aquí te reconoce él que sí prestó su casa. Ahí está mintiendo la ministra presidenta de la Suprema Corte. Bueno, Pero eso queda con está la mintiendo resolución. él Con la al decir resolución. que el proceso termina con la instrucción, O sea, tú con le el vas a cierre decir de la al ministro instrucción. cómo hacer su Claro, trabajo. claro, O porque sea, él tú está le vas a actuando de decir, manera tú ilegal. le vas a- Claro, No, porque él está claro. actuando de manera Ese ilegal. es bonito ejemplo. Cualquier abogado. Ese es el problema. Déjenme Ellos terminar, dicen déjenme que terminar. tienen que los decir. Es que, 13 mira, segundos. mis Adelante. 15 Dale, segundos dale. que me faltan. Por favor. El cierre de instrucción no acaba con el proceso. Hay dos juicios. De Uno, hecho, uno que resolvió. aguántame. Ok. Regresamos. En Soriana. 36 minutos, continuamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Raúl Bolaños e Israel Zamora. Nos quedamos contigo, Israel. Sí, yo comentaba Quedan que 5 segundos. la presidenta ministra Norma Piña, en el amparo 762-2018, mencionó que el proceso se entiende en trámite hasta incluso la ejecución, y argumentaba que los actos que se dan después de o sea, de nada sirve emitir una sentencia si el juez que emitió la sentencia no verifica la materialización de la misma. O sea, tú puedes decir en cualquier juicio, emites una sentencia y tiene que haber la ejecución de la misma, y si no corrobora el juez que se materializa, pues sería inútil la impartición de justicia. Entonces se considera que los actos aún a la ejecución forman parte Pero del proceso, en o sea, una están en democracia, trámite. Israel, ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente las acciones de inconstitucionalidad que se están viendo en la Suprema Corte están en trámite y se les debe de aplicar el transitorio segundo de la reforma de la semana pasada ver, constitucional y En sobreseerse. una democracia, esas diferencias de opinión las resuelve el Poder Judicial. E incluso justo la decisión después de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se estableció nuevos criterios a la luz de si hay o no violaciones. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. El Partido Verde tiene en sus estatutos la pena de muerte. Y supongamos que es aliado de Morena y quiere, porque lo tiene en sus estatutos, quiere llevarlo a la Constitución, la pena de muerte. Entonces, como lo dice el legislativo, ya no se puede ir atrás de la pena de muerte, porque así lo reformó. Ese está en los estatutos Te la del cambio, Verde. si lo dice Y un entonces, resulta, ¿Quién lo podría parar? lo puede parar un colegiado o lo puede parar la ¿Y si lo Suprema. dice la Suprema porque Corte? a final de cuentas, ¿Quién los puede parar? el fenómeno es que tiene que haber una última opinión, Israel. Y si la pena de muerte la en cualquier, impusiera la en cualquier Suprema Corte, ¿quién democracia, podría decir que no? lo que ha dicho la Suprema Corte es exactamente al revés. Tú estás fantaseando. Esto existe No, en los fantasear estatutos es del decir que Verde. el Poder Raúl, Entonces, Bolaños. termino. Lo que no se puede dejar, déjame Déjame que termine y voy terminar. contigo. Lo que no se puede dejar de mencionar es, a partir del 2011, el criterio reina es la violación de los derechos humanos, como es este caso. Si hay diferencias, Hay lo violación. resuelve el Poder Judicial. A ver, Raúl, A ver. ustedes tienen en sus estatutos la pena de muerte. A ver, vamos por partes. Yo creo que vamos a ponerle seriedad otra vez al debate, porque No, es un eso debate es, que ¿Está serio? es meramente jurídico. No, y a ver, no, no, primero, no. Se llama Constitución Política. Y quiero que me escuches, Emilio, Jurídico porque y seguramente político. va a estar de acuerdo con ello. Yo no voy a descalificar a Juan Luis González Alcántara. Él tiene su interpretación jurídica. Adelante, tiene su proyecto de... Y política también. Esta es jurídica. Inconstitucional y- Es y jurídica. jurídica. No sé. Vamos mañana a ver qué argumentan los otros ministros. En una república es válido ¿Tienen que haya ustedes- distinta interpretación jurídica. ¿Tienen información Yo de que tengo, algunos de los 8 van a votar en contra? yo tengo certeza, porque le tengo mucha qué? fe
a la interpretación jurídica de muchos de ellos que son Pero en peritos en sus cartas derecho. de renuncia Porque creo para que mí, queda- para mi interpretación jurídica como abogado, nosotros solamente estamos elevando a la Constitución lo que la ley ya establece. Artículo 61, fracción primera de la Mucho ley de peor, amparo mucho peor. y lo fundamentado en el 39 constitucional, que el poder emana directamente del pueblo, Y el pueblo decide en el cómo 105. Ahora, vámonos a lo político que ya se mencionó aquí hace unos momentos. Oye, que se aprobó muy rápido en los congresos locales. Disculpen, señores, es la mayoría de las y los mexicanos las que nos eligieron y los que están pendientes en sus congresos estatales de aprobar lo que nosotros Pero estamos ni lo realizando. habían leído. Segundo, no nos llevamos senadores, Rubén. Se les van. Su No, chamba claro que se como los oposición llevaron, se por les el están amor de yendo. Dios, por el Y amor luego de dicen, Dios. A ver, le van a déjame aventar ver, las Rubén. tanquetas a la corte. ¿Y qué acaba de decir el ministro Retiro Cosío? Cárcel a la presidenta de la República. No dijo cárcel, dijo A que ver, se les podía destituir. A ver, yo creo que vayámonos al tema toral. Es decir, hay responsabilidad política y moral de un partido que se quiere apropiar de un país. Pues yo creo que es un tema de irresponsabilidad. Los votos no se los dieron, están asumiéndose como unos constituyentes originarios, han burlado la voluntad popular. En una democracia seria dirían, se vino, se fue, nos lo trajimos ese senador, pero no nos trajimos la voluntad de los que votaron por él. Un partido serio, un estadista diría, voy a llevar a un país a este conflicto tan tremendo. Yo digo que no. Si ahora mismo les pregunto a quienes están aquí, ¿cuántas boletas, tipos de boletas va a haber en una urna? No me pueden decir, ni me lo puede decir nadie, Azucena. Es como si nos subimos a un vehículo, vamos a vacaciones, ¿a dónde? No sé. O como si eliges un destino pero no sabes el rumbo. Ese es el tamaño Si trae llantas de el la vehículo. imprudencia, es el tamaño de la imprudencia de un partido político que se parece mucho a aquel que empujó la Constitución de 1843 y que puso un tribunal disciplinario, que era Antonio López de Santana. Es el mismo tema, el asumirse como la Alteza Serenísima. Ese es el problema. Es el problema. Vamos a ver mañana La qué supremacía resuelve de Morena. vamos a ver qué resuelve la Corte y vamos a ver cómo atienden los otros dos poderes en una democracia. Termino con algo, Azucena. Sí, dale. Rápido. Ajá. Eso de que en 40 minutos yo puedo votar es un agravio al federalismo, es un agravio a la investidura de estos diputados. Porque la representación en una democracia moderna no solamente le dan los votos, el número de votos, lo da el que tú puedas deliberar. Ahí sale la representación. No lo entienden. Como no lo entendió Pinochet, como lo hizo Huerta cuando puso a los diputados en la cárcel. Ese es el mismo tema. Si tenemos en un estatuto la pena de muerte, díganme por qué no un día no va a llegar a la Constitución. Ahí me quedé con Raúl. Ahora voy contigo, Israel. Raúl, en sus estatutos está la pena de muerte. No está en los estatutos. Fue una propuesta de hace tiempo del Partido Verde que no está actualmente en los estatutos del Partido Verde. Y además, para Emilio, que no es abogado, eso sería inconvencionalidad. Iría en contra también de los tratados internacionales y no pasaría ¿Por qué una la propusieron? reforma. En su momento, yo ni Pero sí, siquiera claro que estaba en ese momento. que- Pero vamos, hicieron pero- campañas pero- a promoción, pero ¿en qué Raúl. momento? Pero lo acabo de decir. Aunque tú no estés en el Partido Verde, no se quita la responsabilidad. Por eso, pero Y estamos- el sociólogo pero te volvamos- informa. volvamos a este Hay tema. abogados que presentan, por ejemplo, transitorios para extender el mandato de Saldívar inconstitucionalmente. Raúl Bolaños, por ejemplo. Y eso lo hizo un abogado. Y sigo creyendo firmemente que no estaríamos en Inconstitucionalmente. esta crisis. Inconstitucionalmente. En esta crisis E que hay ilegalmente hoy en día. extender el mandato de Saldívar. A ver, ¿no estaríamos en esta crisis? Sí. No estaríamos en esta crisis que hay derivada de que la correcta implementación de la reforma que impulsamos nosotros en el 2021 para el Poder Judicial, y yo lo sigo defendiendo, lo defendí en la Cámara y nunca me escondí. Los que sí se escondieron fueron compañeros de la oposición que votaron a favor de ese transitorio y que sabían perfectamente desde la mañana mira, que se iba a presentar. Esa Es reforma, otro tema. Esa Ahora, reforma dice aquí- iba a ser el dice cambio de aquí- todos los factotums. dice aquí- y ni siquiera se ha evaluado. Y por eso es tan importante. Yo sí le digo a la gente que nos escucha Radio Fórmula, mañana a las 9:30 es muy importante estar afuera de la Corte.
yo invito a toda la gente a que vayamos afuera a la Corte y le pido a la jefa de gobierno que garantice la seguridad de todos los que allí estén. Como siempre, A las 9:30 nos vemos a actualmente la Suprema en ese Corte de gobierno Justicia. no hay represión como lo había cuando estaba el PRI gobernando. No, ay, por el amor de Ahora, Dios. Azucena, Por el amor de decir Dios, lo si hay siguiente. 200,000 No, muertos, no, carnal. a ver, está bien, mira. ¿Cómo así? Empiezo a hablar y no me dejan hablar Oye, ni 10 Israel, dale, segundos. dale. Bueno, que Mira, garantice, nada hay más otro- pido seguridad a aquí, los que vamos a las 9:30 a Suprema la Corte mañana. Es En una Pino Suárez, vergüenza. número 2. Yo sí hablo muy fuerte en contra del ministro Alcántara Carrancá, porque Que es una salió de Morena. vergüenza Salió que propuesto por un Morena. ministro en todo su proyecto, más de 340 hojas, nunca se refiere a los derechos humanos de los que, como yo, queremos salir a votar el día 1 de junio por jueces, magistrados y ministros. Yo tengo un derecho humano que ahora me reconoce la ley, la Constitución. Y en todo el proyecto jamás hace mención de eso el ministro. Es una vergüenza. ¿Quieren respetar los derechos humanos? Respeten el derecho de los que queremos votar y de los que quieren ser aspirantes para A participar. ver, déjame que responda a esta primera parte, Rubén. Bueno, primero, rápido. El ministro Carrancá fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador, que quede muy claro, ¿eh? No es de eso como se dicen del viejo sistema. Traicionó Disculpa, la déjame, confianza. déjame terminar. Traicionó Ahora la confianza. resulta Bueno, que sí. claro que sí. Déjame terminar. Adelante, Rubén. Segundo, Adelante. La Constitución. pongamos hacia dónde vamos. De nueva cuenta, no es una reforma al sistema de justicia, que es la que originó todo esto, es una simple venganza. Porque si fuera el sistema de justicia tendríamos otros mecanismos como aumentar los presupuestos, aumentar el número de jueces, aumentar el número de ministerios públicos. Segundo, la gente no va a seleccionar, eso es totalmente falso. Ya vimos que hay comités a modo, y en los estados donde un partido domine, pues ese pondrá todo para empezar. No hay experiencias internacionales, pero la que se parece a la nuestra fue totalmente un fracaso, con una participación del 5 o 6%, y es de una indolencia terrible que estemos discutiendo por algo que ni siquiera se ha definido cómo se haría. Es un país como el nuestro, una potencia económica como la nuestra, con una experiencia tan grande, ¿cómo es posible que emprenda algo jurídico sin saber cómo va a terminar? Regresamos. Prácticamente a las 9 de la mañana vamos al último bloque de esta conversación. Emilio Olivares y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora, Raúl Bolaños. A ver, preguntas sin resolver, Rubén. Veo que tienes muchas preguntas sin resolver respecto a boletas, procedimientos, etcétera. ¿Quieres plantear alguna pregunta directamente a Morena y el Verde? Sí, bueno, esto es todo un desorden lo que se ha planteado, e insisto, empieza cuando alguien se quiere vengar de la Corte, como aquí lo hemos visto, porque tuvo una resolución acertada, que es aquella del artículo 21 de la Guardia Nacional, donde no les aceptó que en la ley secundaria lo metieran en contra de lo que dice la Constitución, decía la Constitución. Y de ahí se destapó toda esta narrativa falsa de que se iba a mejorar la justicia, de que la gente va a seleccionar a los jueces. Pero hay tanta confusión que hoy vemos, por ejemplo, un consejero del INE que dice que la elección va a durar varios días. Esto es de risa loca. Dice, a nivel nacional 881 cargos, 4 horas de votación. Por circuito, 52 cargos, 20 minutos de votación. Por subcircuito, 34 cargos, 14 minutos de votación. El único simulacro público no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros. ¿Y cuánto les tomó? 4 horas del momento en que recibes la boleta al que sales de la casilla. Eso no cuenta que las mamparas se van a atascar y entonces las colas se harían gigantescas. Sí, porque tú tienes que anotar 500 nombres y los tienes que seleccionar de 6,000, 7,000 prospectos. Pero además es tan endeble todo que yo en el intermedio hacía una pregunta. Los jueces de control, los jueces de extinción de dominio, los jueces de competencia económica y los concursales radican aquí en la Ciudad de México. ¿Los vamos a elegir en todo el país? Porque eso ni siquiera se ha puesto en la mesa. Porque hay una ignorancia, una indolencia. Porque eso de andar haciendo caso a quien nunca ha estado en un juzgado, a quien nunca ha visto la realidad de la justicia, pues es un terrible error. Por eso estamos en este túnel, en este tobogán hacia el vacío. ¿Hay alguna respuesta a los dos planteamientos de Rubén? ¿Qué se va a elegir? Formas? Suprema Corte de Justicia de la Nación, una boleta para los 9 que se van a elegir. ¿Cuántos nombres? Tribunal, cada uno va a llevar los candidatos, que van a ser 10 cada uno, vienen en la parte de atrás, si es mentira que se coloque el nombre. Es que no han leído la convocatoria. Permíteme. Lee la Constitución, no la convocatoria. Y la reforma dice que se puede colocar el número o el nombre. La Constitución, número discúlpame. Así lo dice la Azucena, reforma. la claro Constitución que sí. dice se asentará.
Van a Eso es venir, escribir. sí, y Los dice el Chapuceramente número en la o el secundaria- nombre. Vienen, chapuceramente en la secundaria pusieron marcar. es que mira, no han leído la A ver. convocatoria No, del no, Senado de la no, República, la- ahí es viene más institucional. claro, y también la reforma. Y en ambas dice que va a venir en la parte de atrás la lista de todos los candidatos Nombres. en una boleta, todos los nombres, indicando quiénes son los que están vigentes, indicando cuáles son los que propone cada uno de los tres poderes, y van a venir numerados. Y la persona pones que el va a número o votar no el nombre? puede poner el número o puede poner el nombre que corresponde y que viene atrás en la boleta. Ok. Viene Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y jueces por circuito. ¿Cuántas en boletas? México hay 32 circuitos, cada uno de esos circuitos representa prácticamente un estado, entonces cada estado va a votar y va a tener ahí sus boletas. Entonces, No sabemos depende de de dónde. las boletas, porque también hay que ver, la reforma permite que los poderes locales, es decir, los congresos locales, hasta el mes de marzo puedan modificar sus leyes y sus constituciones también locales para poder ya Sí. a implementar Ese, esta reforma, otro y de paso. eso va a depender el día de la elección. Rubén dice 4 horas nos va a tomar la votación. Pues, Esto importa porque la instrumentalización Claro. no es fácil. Y es algo que ya está checando el INE. ¿Cuánto? Pero ustedes qué ¿Cómo les hacen da esa risa reforma porque sin precisamente- No, es algo que ya está ¿Ustedes tienen determinando un el INE. aproximado? No. Pues no, en este momento No no hay. hicieron una ley sin Ajá. saber a dónde iba. Mira, Emilio. 4 cosas. Primero, yo creo que como término de conversación es pertinente cuando alguien tiene una diferencia de opinión, no decir que miente. Y lo digo de la manera más amable, mi amigo Israel. No podemos estarnos descalificando así. Si hay una diferencia de opiniones, pues es una diferencia de opiniones. No puedes calificar de miente a alguien porque dice algo distinto a ti. Segunda, yo invito muy cordialmente mañana a las 9:30 a Pinos Arias 2, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Quien quiere defender la República, la democracia y la división de poderes, darnos cita. Y sí le pido a la autoridad que garantice que estemos en paz y en libertad. Es su responsabilidad. 3, ha quedado demostrado que la gente no va a elegir libremente, porque los comités de selección son todos afines a Morena. Prácticamente salvo los del Poder Judicial. No es cierto porque vaya a llegar a la boleta quien la gente quiera. Va a haber un filtro y ese filtro tiene un sesgo de Morena. 4. A mí me hubiera gustado una resolución distinta a la que hizo Juan Luis, debo decirlo. ¿Ah, sí? Pero me parece muy inteligente lo que él presentó. Creo que da una ruta de civilidad y de construir un acuerdo en términos de lo que él propone. A mí me hubiera gustado que declarara inconstitucional todo. Pero Bueno. cuando él dice que no a los ministros Pero y sí a no su a los haber. superiores, me parece que es muy importante que establezca Pero es que una ustedes ruta lo pusieron, para que no se Israel. descalifique por conflicto Ajá. de intereses, como en esta mesa se ha dicho. Bien. Y que se cumpla la Constitución y la ley que ellos mismos, porque no les molesta que Saldívar o la maestra Olga la tenga, pero sí en esta animosidad y venganza que tienen hasta disminuir el haber. Es en verdad una conducta mezquina negar a sus derechos. Bien. A ver, Sí, el haber de los ministros está constitucional y se les va a respetar. Ajá, Pero hay entonces, que ¿pero decirle por al qué lo pueblo, critican? imagínate, 2 años van Ajá. a ganar el 100% de su salario con aguinaldos, primas vacacionales, todo se les Pero va a así dar. lo pusieron Y ustedes en la después, reforma, sí, ¿no? sí, porque Ustedes lo pusieron a así. ver que renuncia a eso, porque eso sí lo declara constitucional y todo lo demás no. Es inmoral lo ¿Por que qué está no lo haciendo. dijiste con Es una Saldívar? ofensa al proyecto. ¿Por qué El no lo dijiste proyecto con es una Saldívar, ofensa a la Israel? República, es una ofensa a la Constitución, violenta ¿Por qué no derechos lo dices humanos, eso con etcétera. Olga? ¿y Saldívar? Saldívar y Olga Sánchez Cordero? Pues ellos determinarán. Ah. Incluso yo no estoy diciendo que renuncie. O sea, si consideras tú que es inconstitucional el proyecto, ¿por qué el haber no? ¿No es inmoral eso? Decir, sé. todo No, esto es inconstitucional, pero el dinero que me voy a llevar quisiera toda la concluir, vida porque es Azucena. vitalicio, ese sí es Déjame constitucional. con Raúl. Tres temas Es un para acuerdo concluir. muy inteligente. Primero, histórico. Decía aquí el diputado Rubén Moreira, como Huerta, van los diputados a la cárcel. ¿Quién es el que la semana pasada ya quiere meter a los diputados a la cárcel? El ministro en retiro, José Ramón Cosío. Bueno, el espíritu huertista pero no, está pero no ahí. dijo eso. Segundo, Mauricio. interpretación. El ministro Cosío dijo que podían destituir. Es gravísimo. Bueno, pero destituir, no no, meterlos a la iniciar cárcel. procedimientos, No, destituir pero que diputados llegó por el y a voto la popular presidenta por es gravísimo. democracia. Segundo, Y consignar interpretación ante un juez. jurídica. 105 constitucional, hay que recordar que no hay legitimación pasiva en Pero el ya dijo constituyente Alcántara que no, permanente para las controversias constitucionales. Segundo, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, luego entonces no se puede impugnar. Y tercero, el 107 constitucional, simplemente se eleva lo que ya prevé la ley de amparo en el 61, fracción primera. Y concluyo con lo siguiente.
que es una reflexión para mis compañeras y compañeros de la oposición. Están realmente preocupados por el presente sin querer construir lo que viene en un futuro. Estamos transitando a una república en la que sí, efectivamente, hoy nosotros tenemos una mayoría calificada. Pero, ¿por qué no mejor se preocupan por construir sus mayorías? Rubén. Ahí está el reto para ustedes. Rápido, varias cosas. No es una reforma de justicia, para empezar, es una reforma de venganza. Segundo, la resolución del ministro Carrancá, a mí tampoco me gustó, me hubiera gustado que tumbara todo, pero en esta parte se está poniendo una falacia. Él saca a los ministros del debate para no resolver sobre ellos. Eso es bien importante. Y le da una salida al poder ejecutivo y legislativo para volver a la normalidad. Tercera cosa que es importante, la mayoría está votando automáticamente porque se los están haciendo sentir y que así debe de ser. No hay deliberación democrática, parece que ellos lo desdeñan, pero cuando un legislador va a un congreso, va a deliberar, a hablar, va a aceptar la posibilidad de que no tiene la razón y va a tratar de representar a la gente, y ellos no representan al 75% de los mexicanos, ni pueden asumir que los votos de la señora Sheinbaum son de ellos, mucho menos. Entonces, estamos ante la posibilidad de una crisis constitucional o de ruptura constitucional, sí, porque nos está empujando una mala práctica, y eso yo creo que también es para distraer la atención de muchas cosas que pasan en este país, como el baño de sangre que hoy tenemos en toda la nación, y ni una palabra de esos legisladores sobre lo que está pasando en Culiacán, o lo que está pasando en Guanajuato, o lo que está pasando en Michoacán, o en Guerrero, donde no hay estado, o en Chiapas. ¿No? A ver, Israel. Pues qué bueno que habla de esa libertad que tienen que tener los legisladores, porque a lo mejor puedes abogar por Cintia, la senadora, que ya están expulsando del PRI porque votó distinto a los compañeros del PRI. Imagínate, porque no fue a votar. Qué bueno que tengas tú ese criterio y a lo mejor lo puedas compartir ahí con el PRI. Pero bueno, ahora, es importante recalcar, hay otro criterio que es de una contradicción de criterio que se dio en la Suprema Corte, que resuelve la primera sala, en donde estaba Norma Piña, Ríos Farjat, Pardo Rebolledo y González Alcántara Carrancá. Y ellos determinaron lo mismo. El proceso es uno hasta la ejecución de la sentencia. En este caso de la acción de inconstitucionalidad no se ha emitido sentencia. Mañana se van a echar mano más para decir que no implementan el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 105 y 107 porque se cerró la instrucción. Esa es la clave. Eso es lo que el pueblo de México no puede permitir, y le debemos de decir desde ya que van a pretender el día de mañana argumentar que se cerró la instrucción y que por lo tanto ese artículo transitorio no les aplica, pero es inconstitucional, ilegal e inmoral. Cerramos contigo, Emilio. Que un gobierno se plantee como horizonte el desacato es muy grave. Claro. ¿Con qué autoridad moral le dices a la gente paga impuestos? ¿Con qué autoridad moral le dices a la gente que viola la ley que está fuera de la ley? A los delincuentes, a los narcos. ¿Con qué autoridad moral dice a los ciudadanos que cumplan la ley, si empezando por la presidenta y le pregunta al legislativo incluso si puede violar la ley y su mayoría le dice sí, viólala? ¿Con qué autoridad un gobierno le va a generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros? La ruptura constitucional es algo sin precedente en este país. Lo que puede pasar mañana es un escenario absolutamente incierto en términos de confianza, de respeto a las instituciones y de deshacer, pero así a pedazos, la legitimidad. El gobierno tiene dos ejes, cualquiera, legalidad y legitimidad. Las dos se pueden hacer pedazos mañana. Yo retomo las palabras del ministro Juan Luis González Alcántara. Ojalá quepa la prudencia. Necesitamos urgentemente de un espacio de encuentro y diálogo, porque no se trata de ver quién pierde menos. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, gracias Rubén Moreira, gracias Israel Zamora, gracias Raúl Bolaños, y espero que nos veamos el próximo